Hermano, por favor, toma tu lugar después de haber adorado a nuestro Señor, haber orado, haber visto cómo el Señor se está moviendo entre nosotros de una o de otra manera. Hoy nos toca continuar con esta preciosa y maravillosa carta de Primera de Pedro. ¿Sí o no está preciosa? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda completita. Y Dios nos permite precisamente, nos llama a estudiarla, nos llama a entenderla, a comprenderla. Y bueno, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Estamos viendo esto. Primeramente, como siempre, queremos predicar toda la Escritura de pasta a pasta, de Génesis, Apocalipsis, porque creemos que tiene y contiene la mente de Dios. Dios se ha revelado a nosotros, hermanos, no nos dejó a la deriva, ¿verdad? Y ahí está su voluntad para nosotros, y haciendo su voluntad es como podemos tener paz, como podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, por qué estamos aquí, a dónde vas, a dónde vamos. Creemos en la autoridad absoluta de la Escritura dada por Dios a su iglesia. Creemos que es la máxima regla de fe y conducta y conciencia, y todo cristiano evangélico debe seguirla, ¿verdad? Independientemente de denominaciones, independientemente de pastores, ¿verdad? Lo más importante y lo que más tenemos que seguir, nuestra autoridad absoluta, es la Escritura. Y la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es nuestra responsabilidad venir a la Escritura y transformarnos y conformarnos como iglesia, como individuos, a la Escritura en todo momento, porque de eso Dios nos va a pedir cuentas a todos. Dice el Salmo 138 que Dios mismo exaltó su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Todo lo que miras en este mundo es digno de dudarse, es digno de estarlo discerniendo, ¿verdad? No creas todo lo que escuchas en YouTube, en Google, en las noticias, en los libros de texto. ¿Sabes que los libros de texto los cambian cada 5 años? La misma ciencia que estaba hace 10 años no es la misma que hoy. La palabra del hombre, mi hermano, cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es a donde estamos viniendo. Y tenemos que venir a esto, y no significa que no creamos todo lo demás, claro que sí, pero necesitamos discernir por la verdad primeramente, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y precisamente por la gracia de Dios llegamos hasta esta preciosa carta de Primera de Pedro, después de avanzar por todo el Nuevo Testamento. Esta carta escrita por Simón, hijo de Jonás, a quien Jesucristo apodó Pedro, ¿verdad? Y Pedro escribe esta carta desde Roma, un tiempo adelante, ¿verdad? Entre el 64 más o menos después de Cristo, cuando estaba gobernando Roma, estaba gobernando Nerón en Roma, y escribe a las iglesias que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, regiones que pertenecían al Imperio Romano, ¿verdad? Y precisamente le escribe porque Nerón estaba por incendiar Roma, un hombre sanguinario que iba a culpar a la iglesia, y toda esta sociedad se iba a ensañar contra la iglesia, ¿verdad? Aunque poco después eso terminaría, porque muchos se convertían a ver a los cristianos sufrir en el circo romano, ¿no? Y ellos mismos, los mismos romanos, bajaban al ver cómo se entregaban, cómo se despedían abrazados, cómo cantaban himnos y cómo se iban llenos de gozo a pesar de la tremenda persecución, ¿verdad? Y muchos se comenzaron a convertir y literalmente tuvieron que cancelar estos circos romanos, ¿no? Pero precisamente esta carta es la que ayudó a estos creyentes y nos ayuda a nosotros, porque también nosotros, dice la Biblia, que todo el que quiera vivir piadosamente o tomando en cuenta a Dios, decida tomar un paso de seguir al Señor, va a padecer persecución, porque el mundo aborrece al Señor. El mundo aborrece la verdad, y cuando nosotros decidimos ser luz, el mundo también nos aborrece a nosotros. El Señor dijo: si a mí me persiguieron, ustedes les van a perseguir. Pero también dice: si oyeron mi palabra, van a oír su palabra. Entonces esta carta es relevante para nosotros, para la hora de estar padeciendo por causa de la justicia. E incluso también cuando estamos padeciendo, nos recuerda quiénes somos para no tener que padecer por nuestras malas decisiones, ¿no? Y Pedro nos dice: ¿cuál es esta medicina para sobrevivir la aflicción por causa de la palabra? Mantenernos firmes a la verdad ante una sociedad y una filosofía totalmente contraria, humanista, temporal, anti Dios, que nos obliga a tomar su forma, ¿no? Cómo conocer, entender, recordar constantemente nuestra identidad, nuestro propósito para vivir.
Pedro nos habla de nuestros privilegios, de nuestro futuro, de nuestras promesas. Dios nos ha hecho un llamado divino y nos da estas razones, mis hermanos, que son poderosas para que a pesar de la tribulación retengamos nuestra fe hasta el final en este mundo inaccesible. Y me gusta, yo creo que el versículo 9 y 10 del capítulo 2 son clave para esto, porque eso es lo que somos y de ahí en adelante tiene que partir todo, porque Pedro les está diciendo a estos hombres: mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios adquirió, compró para él, para esto, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que hoy son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y esta gracia preciosa, divina, que recae o que cae sobre cada creyente, debe producir una respuesta. Debe movernos, mis hermanos, a tomar en responsabilidad decisiones, ¿verdad? En obediencia. Y nos dice Pedro, la primera responsabilidad, porque no es automático. Mucha gente piensa: pues ya me hice cristiano y Dios no hace nada para cambiarme. Nada que ver. Dios ya te puso todo para que cambies, pero es tu responsabilidad levantarte, tomar las herramientas, sentarte a la mesa, tomar el cubierto y comértelo. Es tu responsabilidad. Dios ya hizo todo lo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos que responder. Y lo primero que dice es: abstente de los deseos carnales que están batallando contra tu alma. Tienes una nueva naturaleza, sí, pero todavía tienes 3 enemigos: el mundo, tu naturaleza pecaminosa y Satanás. Entonces, tienes nuevos intereses, nuevas metas, nuevos apetitos. Comienza a usarlos, ¿verdad? Y nos lleva a una segunda responsabilidad, un cambio externo, ¿verdad? Dice Pedro, una conducta diferente producida por este cambio interno que se mantiene, ¿verdad? Que se manifiesta precisamente siendo luminares en el mundo. En las tinieblas, dice Pedro, mantengan buena su manera de vivir delante de los incrédulos. Cuando vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre en el día de la visitación, ¿verdad? Es nuestra manera de vivir delante de los incrédulos. Y entonces nos empieza a decir, ¿verdad? Para poder tener este peso, porque venimos hablando de lo mismo. Vamos a hablar hoy de los esposos, de los hombres. La semana pasada hablamos de las mujeres, pero venimos hablando de este mismo tema. Es un tema completito, ¿verdad? Y nos dice, ¿en qué consiste esta manera de vivir correcta delante de los incrédulos? Bueno, ¿serán leyes? ¿Serán tradiciones religiosas? ¿Será obra social? ¿Será activismo político? Dice, no, eso lo hace el mundo. Lo que tienen que hacer ustedes es un carácter cristiano que se manifiesta en una conducta sumisa y obediente. En medio de una humanidad y cultura que está caracterizada por la soberbia, por la autosuficiencia, por la rebeldía, ¿verdad? Por eso Cristo nos dice, Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínate, Dios, el creador del cielo y de la tierra, no es que Él se hace manso y humilde, Él es manso y humilde de corazón, es su característica. Y entonces checa cómo no es automático. Cada día tenemos que morir a nosotros mismos, decidir andar en amor, no buscar nuestros derechos, listos para dar, listos para amar, para servir, para honrar, para respetar al más cercano, a nuestro prójimo, porque eso nos dejó ejemplo nuestro Maestro y Señor, ¿verdad? Entonces, esta sumisión, esta obediencia es lo que va a manifestar nuestra nueva identidad. Y cuando manifestemos estas características es la base de un buen testimonio. Cuando oyes hablar mi testimonio, mi testimonio, mi testimonio, bueno, muchas veces hablamos de nuestra reputación, que también tenemos que cuidarla, pero más que nada nuestro testimonio precisamente es hablar de lo que Cristo ha hecho en mí, el poder que Cristo ha hecho en mi vida para transformarme. Y cuando yo manifiesto esto, manifiesto que el poder de Dios es suficiente para transformarme, ¿no? Y nos dice que son 4 áreas principales donde interactuamos y tenemos que manifestar esta obra de justicia, ¿verdad? Y esta mansedumbre y humildad. En primer lugar, pues en la sociedad, ¿verdad? Con respecto al gobierno. En segundo lugar, en tu trabajo, con respecto a tus jefes, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Sin importar si son justas o no, mientras un mundo entero maldice, critica, se rebela contra sus autoridades, Dios nos manda a nosotros a orar por ellas, porque Dios las estableció y queremos honrar a Dios. Es algo muy importante, ten cuidado, estamos en este escenario político que estamos viendo, tenemos que ser cuidadosos. Mira, mi hermano, no
pongas tu esperanza en hombres pecadores, igual que tú. Pon tu esperanza en Jesucristo. Y partiendo de ahí, haz tus decisiones. Yo no te voy a decir por quién votar, si puedes votar, ¿verdad? Pero lo que sí te voy a decir es que no pongas tu esperanza en hombres pecadores, porque de todos modos te van a quedar mal. Siempre te han quedado mal. ¿Qué esperas de hombres pecadores? Confía en tu Señor, confía en el Rey soberano. Y entonces, tranquilo, porque Él va a tomar cargo. Pero obedece lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Involúcrate, ¿verdad? Observa bien y toma tus decisiones. Ok, también tienes que cumplir con tus obligaciones civiles. No estoy diciendo que no, pero confía en tu Señor. Y partiendo de ahí, haz lo que sigue. Pero no hagas lo que el mundo entero hace, maldiciendo, criticando, rebelándose contra sus autoridades. Eso no es de un creyente. La segunda es nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? El mundo incrédulo, ¿cómo vive? Criticando, murmurando, quejándose, rebelándose contra su autoridad del trabajo, ¿verdad? Qué injusticia, no me pagan, esto y lo otro, y ese es un déspota, y ese y aquello. No, la Biblia nos dice, ¿eres cristiano? ¿Tienes esta nueva naturaleza? Ora por ellos. Sé sumiso y obediente. ¿Para qué? Para que hagas a Cristo visible a sus ojos, porque ese es finalmente nuestro deseo y para lo que estamos aquí, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Así seremos como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y nos habla de una tercera área, la cual vamos a hablar hoy, ¿verdad? La cuarta área es en la iglesia, que es la que siempre hablamos, pero esta tercera área es para hacer callar la ignorancia de los críticos de la fe y hacer lo correcto en la familia. Y comenzamos la semana pasada con las mujeres. Es la misma situación. Dios ha establecido esta línea de autoridad para que haya orden, ¿verdad? Y hay autoridad en el gobierno, hay autoridad en nuestro trabajo, hay autoridad en la familia. No es una cuestión de capacidad, ya lo vimos, ¿no? Pedro dedicó 6 versículos a la situación de la mujer en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tampoco lo tenían fácil. Ni los ciudadanos o la gente que vivía bajo el gobierno de Nerón lo tenía muy fácil, ni tampoco los esclavos que vivían bajo amos a veces que eran muy malos, ni tampoco las mujeres, porque las mujeres eran tratadas como siervas, como objetos, ¿verdad? Los esposos no tenían amistad con ellos, no tenían derechos. Y si se convertían a Cristo, delante de sus maridos la situación se ponía muy difícil, porque ¿cómo manifestar su fe sin mostrar que eran rebeldes o irrespetuosas? Ahora, checa cómo en estos tiempos, o al menos en la sociedad occidental en la que vivimos, la mujer no tiene esta situación, pero el mandato sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la motivación es dar a Cristo a conocer. Este mundo pasa y nuestra estancia en este mundo es muy corta, pero viene la eternidad y ese sí es mucho tiempo y no queremos que la gente vaya a pasar toda su eternidad en condenación. Por eso tenemos que estar pensando en función a la salvación. Y Pedro enseña esto, ¿no? La mujer debe mostrar también sujeción a la autoridad en su familia para ganar a su esposo, ¿no? Y te acuerdas, no sé si lo volviste a escuchar, pero la más fuerte herramienta de evangelización o poderosa para una mujer cuando su marido no es converso es un corazón verdaderamente transformado por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo se ve este corazón transformado en una conducta casta, amable, respetuosa, ¿no? ¿Cómo como mujer necesitas aprender a depender de el Señor y de recursos espirituales, ¿verdad? Nos dice, no dependas del arreglo externo para sentirte segura, para manipular cosas, ¿no? Y Pedro nos dice, aprendimos cómo no está satanizando estas cosas. Vimos cómo Dios es el autor de la belleza. Lo que nos está enseñando es que no dependas de eso para pretender mover tu mundo o para sentirte segura, ¿verdad? Porque no vas a obtener lo que quieres. Y le dijo a la mujer, adórnate por dentro con este espíritu afable. Confiando en mí, vas a poder tener este espíritu afable y apacible, ¿verdad? Que será un regalo para ti. Literalmente es quedarte sin palabras, pero no porque alguien te diga cállate la boca o te ponga un masking, no, sino porque en tu corazón quedas tranquila, viendo a tu Señor, contemplándole, y tan tranquila estás que ni siquiera tienes que emitir una palabra. ¿No te gustaría esa paz en tu corazón? ¿Verdad? Es preciosa y eso es una poderosísima herramienta de evangelismo, ¿no? Y vimos el ejemplo de mujeres piadosas que esperan en Dios como Sara, ¿no? Su ejemplo que a pesar de haber sido hace miles de años traspasa culturas, edades, ¿verdad? Y ella cómo se sujetó a su marido confiando en el Señor sin temer ninguna amenaza, ¿verdad? Y esto es algo importante. Ahora, esto es lo hermoso de predicar la palabra verso por verso. Yo no escojo el tema, sino el Señor lo escoge, ¿no? Y hoy vamos a dedicar este mensaje
al siguiente versículo, porque como vimos son 6 versículos para las mujeres y un versículo que dedica a los hombres, pero tiene el mismo peso que el anterior. Ahora vamos a esto. ¿Cómo nosotros los hombres manifestamos esta sujeción y humildad y mansedumbre en nuestro matrimonio? ¿Cómo brillamos en una sociedad en tinieblas? ¿Verdad? Sí, Dios nos ha otorgado a nosotros hombres autoridad como cabezas de nuestra familia, pero será un privilegio para hacer lo que se nos antoje, porque a veces eso es lo que se nos difama, ¿no? O no nada más es difamación, sino que es verdad, porque hay abuso de autoridad. Pero más bien será una gran responsabilidad de la cual daremos cuenta delante de Dios. Y hoy vamos a ver esto. Vamos a ver nuestra miniserie, nuestra responsabilidad ante nuestra nueva identidad. Parte 5, tiene que ver con respecto a los hombres. Demos lectura a ese versículo, por favor. Es 1 de Pedro 3, versículo 7. Dice así: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Mi primer punto es este. Tenemos diferentes roles, pero delante de Dios daremos cuentas individualmente. Y comienza diciéndonos eso: ustedes, vosotros maridos, igualmente, ¿verdad? Y comienza con la palabra maridos. Esto es importante hacer la distinción, ¿verdad? Porque se refiere a hombres, esposos. Es importante notar que Dios sí hace diferencia entre hombre y mujer, y Él fue el que nos creó a su imagen y semejanza. Vivimos en una sociedad que pretende no hacerlo, pero Dios sí hace diferencia. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y nota cómo para Dios el hombre es un todo, ¿verdad? En este caso, varón y hembra, ¿verdad? El ser humano. El Señor creó a la mujer con un propósito, creó al hombre con otro propósito, pero los creó para que fueran juntos, ¿verdad? No para que fueran menos. Esa es una difamación satánica y la corrupción del corazón perverso y engañoso. Dios lo diseñó así, para que dos personas, varón y hembra, juntos se conviertan en una sola carne y cada uno en su rol manifiesten al Dios invisible, ¿verdad? Porque checa, fuimos formados a su imagen, dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Es muy importante. Entonces, si hay algo en lo cual Dios se revela a sí mismo, precisamente es en esta unidad del matrimonio, mis hermanos. Un hombre y una mujer unidos, pero manifestando esta unidad. Mira lo que dice Juan 17, 21 al 23. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿Te fijas? No solo manifestamos esta unidad en la iglesia, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, pero especialmente en el matrimonio. Y para que haya unidad, ¿qué es lo que piensas que se necesita? Primeramente, sumisión, humildad, mansedumbre, lo que acabamos de decir, servicio también, lealtad, amor, humildad. Todo eso es mutuo. ¿Y sabes dónde vemos eso? En primer lugar, en la Trinidad. Te lo acabo de leer. Como dice Jesús, tú y yo somos uno. Y Dios baja a nuestro nivel y trata con nosotros y nos muestra su humildad, su paciencia y su misericordia. Y vemos esta misma actividad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Mansedumbre, servicio, lealtad, el Hijo sometido al Padre, el Espíritu a Cristo, los tres ofreciéndose honra, sirviéndose, sujetándose el uno al otro. Esa es la imagen de la unidad. ¿Te fijas? Nada que ver con competencia de quién manda, nada que ver con someter al otro a fuerza, no, sino manteniendo este amor divino. Y así es como sucede en el matrimonio, así es como debe ser esta unidad entre un hombre y una mujer. Obviamente esta imagen quedó distorsionada cuando Adán y Eva, nuestros antepasados, pecaron. Y es nuestra lucha hoy que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo y nos hemos rendido a Él, tenemos esta nueva naturaleza y podemos venir de regreso a este hombre creado en Cristo en justicia y santidad de la verdad, ¿no? Y es importante esto. Quiero comenzar con eso porque Dios creó esta diferencia de género, ¿ok? La biología, la genética, la misma anatomía confirman que las diferencias entre un hombre y una mujer son marcadísimas.
Somos diferentes, cuestiones emocionales. Es más, la simple piel de una mujer es diferente a la de un hombre, ¿verdad? Y todas estas diferencias precisamente marcan porque Dios hizo a uno y a otro. Y no hablan de alguien superior o alguien inferior. Todos en Cristo tenemos el mismo valor. Él nos ama por igual. Su sangre salva de la misma manera a hombres y a mujeres. Entonces, quiero comenzar con eso porque está hablando varón, hembra. Todo este asunto del género no es sino la perversión del corazón humano. ¿Por qué viene esto? Porque el hombre pretende convertirse en su propia autoridad y entonces, creyendo que tiene la autoridad, está redefiniendo algo sobre lo cual no tiene derecho. Por una sencilla razón, mis hermanos, nosotros no somos Dios. No nos creamos a nosotros mismos. No nos podemos ni siquiera mantener vivos a nuestra voluntad. ¿O si alguien tiene el switch de su corazón? No, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió. Al darle la espalda a Dios, inmediatamente perdemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos y es lo que tienes en el mundo, no sabe quién es. Pretende redefinirse otra vez, busca plenitud, gozo, propósito para vivir. ¿Cómo? Torciendo y transgrediendo la justicia de Dios. ¿Y qué es lo único que logra? Deshonrarse y ganar juicio para sí mismos. Romanos 1:21, te lo quiero leer rápidamente. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Este es el punto de nuestro pecado. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y más adelante vamos a ver esto, cómo en lugar de adorar al Dios inmortal, prefiere adorarse a sí mismo. Dice el versículo 1, 22 al 23 de Romanos, dice, afirmaban ser sabios, porque eso es lo que presume la humanidad, ser sabia, saberlo todo. Dice, y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Y entonces llega el juicio que estamos viendo no es que va a venir después, ya está el juicio sobre la sociedad precisamente con toda esta confusión. Míralo, Romanos 1:24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuernos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Amén. Y aquí está el juicio. Romanos 1, 26, 27. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y la raíz del problema, versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Eso es lo que el mundo está presumiendo hoy. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dijo que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Te fijas? Solo Dios puede hacer al hombre feliz, mi hermano. Él es nuestro creador, nuestro sustentador. Y en los tiempos en los que estamos viviendo creo que era importante y es importante hacer esta acotación. Porque ahora sí comenzamos, hombre, Dios te hizo hombre con una razón. Mujer, Dios te hizo a ti mujer igual con una razón. Ya lo vimos la semana pasada. Y es Dios y solamente en Dios en quien necesitamos buscar y encontrar nuestra identidad. Y hombre, Dios te ha dado a ti responsabilidades en tu rol, de lo cual te va a pedir cuentas, igual a la mujer, ¿verdad? Por eso el resto del texto dice, vosotros maridos, igual, ¿verdad? Similarmente, del mismo modo. Así es como tú vas a manifestar tu identidad, tu hombría. Y esa hombría se va a manifestar por igual en sumisión, amor y servicio. Así es como un hombre manifiesta su hombría en humildad y sujeción en la familia, ¿verdad? Un hombre transformado por la gracia de Dios, ¿verdad? Sujeto a la verdad, a su esposa, ¿verdad? Y Pedro nos dice cómo. En primer lugar nos dice, punto número 2, necesitamos aprender a vivir sabiamente con ellas. Vivan con ellas sabiamente. ¿Qué acabamos de leer en Romanos, mi hermano? El ser humano, en tan deplorable situación social y espiritual, no toma en cuenta a Dios, no le da gracias, se da culto a sí mismo, ¿verdad? Y el pecado es precisamente esta insurrección de mí mismo contra el único Rey y Dios, y es el principio de la necedad.
Necedad es decir, yo no voy a tomar en cuenta a Dios. Sabiduría, ¿cuál es? Tomar en cuenta a Dios. Entonces lo primero que nos llama el Señor a nosotros es a vivir con ellas sabiamente. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. ¿Te fijas? Buen entendimiento. Proverbios 1:7 añade: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza, la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios 9:10 nos dice, añade otra cosa: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces es lo primero que nos llama la palabra de Dios, hermanos. Y hombres, podemos ser necios, podemos vivir en nuestra manera, podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, todo lo que queramos, pero al final vamos a recoger el fruto de la necedad que sembramos. Y entonces nuestra primera decisión debe ser esta: abandona tu autosuficiencia, abandona todos esos conceptos machistas y mundanos y fija tus ojos en el hombre más hombre de todos, que es Jesucristo, porque Él es el único y verdadero modelo de hombría, ¿verdad? Y para eso requieres morir cada día a ti mismo. Comienza a priorizar. Eso es lo primero que nos dice: vive sabiamente, toma en cuenta a Dios. Tu primera prioridad es Dios. Ok, tienes que recordar algo, varón, y yo tengo que recordármelo a mí mismo. Tu esposa, y si no estás casado, entrénate para esto, porque un día lo vas a estar, primeramente Dios. Pero tu esposa no es la responsable espiritual de tu hogar, eres tú. Eso es lo primero. Si quieres ganar sabiduría, Dios te va a pedir cuentas a ti. Tú eres el protector espiritual de tu hogar. Y no solamente lo estás protegiendo espiritualmente, sino también corporalmente, ¿verdad? De personas malintencionadas. No nada más los estás protegiendo de que tengan lo necesario materialmente hablando. Tú eres el protector espiritual de tu casa, y hay un enemigo de tu alma y de tu familia que se llama Satanás. Me pregunto yo, ¿cuántas familias aquí estarán desprotegidas por hombres que no se están levantando a proteger a sus familias, que espiritualmente dejan las puertas de su hogar abiertas, ¿verdad? Imagínate que tú dejaras así, abiertas las puertas de tu casa para que entre cualquier maleante a hacer lo que quiera, robarse lo que quiera, lastimar a tu esposa y a tus hijos, ¿verdad? Y no solamente hacemos eso cuando no tomamos nuestra responsabilidad espiritual, literalmente ponemos anuncios: pásele, soy cliente suyo, haga lo que quiera, ¿verdad? Entra, ven, toma lo que quieras, aquí nadie va a poner resistencia. Piensa en eso. ¿Y todo por qué, varón? Tenemos que pensar en eso. ¿Por un hobby? ¿Un partido de fútbol? ¿Una competencia de tiro, de Xbox, de esto, de aquello? Por eso la palabra de Dios hoy te comienza a decir: sé sabio, no seas necio. A ti te toca gobernar tu casa sabiamente, ¿verdad? Y por eso es una de las primeras cosas que les dice a los que estamos al frente: si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia de Dios? Pero tú estás gobernando tu casa, estás protegiéndola. Dios te ha dado autoridad. Entiende algo: no es tu autoridad, porque esa es otra cosa que el pecado nos hace pensar. No se trata de mí, no se trata de ti, tú no eres el rey. Dios es el rey. Nosotros como hombres representamos la autoridad del rey, y Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con esa autoridad. A ver, dime una cosa: ¿qué es lo que pasa con el abuso de autoridad? En el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Las autoridades o pueden ser abusivas en su autoridad o pueden ser negligentes en su autoridad, ¿no? Cuando hay problemas, ¿a quién culpa la gente? Cuando empecé hablando, ¿verdad? Este gobierno que no está haciendo aquello. ¿Quién es? Obviamente porque a ellos se les ha dado una autoridad, ¿verdad? Entonces ellos no deben de abusar de la autoridad y enseñorearse, o tampoco ser negligentes de pues hay que gobierne mi vieja, yo estoy muy cansado. Ok, es muy importante. Son dos extremos para los cuales requerimos sabiduría, porque Dios te va a pedir cuentas. Necesitamos levantar manos santas sin iras ni contienda, ¿verdad? Y la responsabilidad, piensa en esto, hombre: la responsabilidad del estado espiritual de tu familia y del estado de todo tipo de tu familia recae mayormente en ti. Por eso necesitamos nosotros comenzar haciendo un buen trabajo con nuestra esposa y con nuestros hijos,
Primero, asegurándote de que tú estás caminando con Dios y que tu familia entera esté en el mismo track. Acuérdate, tú eres el protector. La situación familiar recae primeramente en ti. También tu esposa tiene su responsabilidad. Ya hablamos de eso. Pero no puedes estar dejando las puertas abiertas. Nada más y diciéndole, ven Satanás, haz lo que quieras aquí en esta casa. A mí ni los pelo. A mí ni me importa. Cuidado, mis hermanos. Entonces es muy importante esta parte. Caminar todos, y es tu responsabilidad que cómo está la situación espiritual. Y dice, vive con ella, con sabiduría. ¿Verdad? Esta es la palabra sunoikeo, que significa residir juntos, morar juntos, convivir con una persona en intimidad y amarla, mis hermanos. Y ¿sabes qué? Esta es una comunión que debes cultivar, hombre. Es increíble cómo los hombres nos dejamos engañar tan fácilmente y abandonamos de alguna manera nuestra segunda prioridad, la cual es nuestra esposa. Y yo sé que ambos tenemos que cuidar esta segunda prioridad, ¿verdad? Dios así lo diseñó. Pero es posible aprender a valorar y a disfrutar la convivencia con tu esposa. Dios nos llamó a estar juntos, mis hermanos. Yo creo, y según la Biblia, que es totalmente incorrecto e infructífero tener una familia donde el esposo está lejos. ¿Por qué se fue? Pues por el supuesto bien de la familia. Yo sé que hay cuestiones extremas, pero plantear un matrimonio lejos de tu cónyuge no tiene ningún sentido. ¿A dónde vas? Tu vida puede terminar en un instante, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice la palabra, Proverbios 27:8, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su hogar. ¿Qué les pasa a los polluelos? ¿Qué le pasa? ¿Has visto un nido abandonado? Quedan vulnerables. ¿Has visto Discovery o algunos de estos programas? Vienen los depredadores y se comen lo que hay ahí. ¡Qué tristeza! ¿Cuántos hombres por su trabajo acostumbran a vivir lejos de su familia? Luego, cuando regresan a sus casas, ya no pueden convivir ni con su esposo ni con sus hijas porque no están acostumbrados. Y lo mismo la esposa, ¿verdad? Ya la esposa, ojalá que ya se vaya a trabajar. Ya no lo aguanto, ¿verdad? Porque no saben ser un matrimonio, porque comenzaron mal y sus vínculos están chuecos y terminan como un matrimonio sin propósito. Obviamente lejísimos de lo que Dios proveyó para el matrimonio, ¿verdad? Y su propósito, hacer visible a Cristo en el mundo. ¿Y cuál es la causa? La misma: necios, apoyarnos en nuestra propia prudencia, ser incrédulos y no tomar en cuenta a Dios, pretender que nosotros somos los salvadores de nuestra vida y no tomar en cuenta a Dios. Y muchos lo entienden porque no conocían a Dios, pero ahora ya conoces a Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso yo te desafío hoy, hombre o mujer, créele a Dios, confía en Él, obedécele y Él te va a cuidar donde quiera que estés. Yo lo viví en mi casa. Viví en México por años, donde vivíamos con el pan de cada día, y Dios siempre fue fiel. Y sabes que pasé tiempos preciosos. Sí, nos faltaban muchísimas cosas, pero estábamos contentos en Dios, en Cristo. No, el punto es que no te dejes llevar por la ideología de este mundo. No porque tengas más vas a vivir más feliz o más seguro. Cuando vivas más feliz y más seguro es cuando estés en el centro de la voluntad de Dios. Pero si sigues pensando que eres tú quien se cuida a sí mismo, vas a seguir cayendo en el mismo punto. Si sigues creyéndole a este mundo y su falsa filosofía temporal. Salomón escribió, y yo te lo puedo decir, Salomón 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta es la clave. Esta es la clave. Un hombre que está cuidando de su hogar y que está trayendo a su familia a los pies de Cristo. Entonces, esto nos está enseñando, hombre, vive con ella sabiamente, no abandones a tu esposa. Aprende a valorar lo más valioso que tienes. Un día ya no vas a poder trabajar. Un día ya no vas a tener piernas para jugar tus deportes, porque van a estar cansadas, ¿verdad? Ni siquiera vas a poder ver bien, o quizá ni siquiera vas a poder caminar si el Señor te llega hasta la vejez avanzada. Pero tu esposa va a seguir siendo tu compañera. Y si tú no aprendiste a cultivar, porque se cultiva, ¿qué es cultivar? Sembrar, pegarle a la tierra dura, cultivar y sembrar compañerismo, amistad, amor, lealtad. Vas a estar solo y miserable y amargado. Hermanos, la sabiduría es tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Y es algo muy importante y debe llevarte más allá.
No nada más tienes que estar pensando en aquí a 3 meses. Piensa de aquí a 50 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Depende de la edad que tengas. No siempre vas a ser joven y fuerte. Necesitas propósitos eternos y espirituales. Tus hijos no toda la vida van a ser bebés. Van a la adolescencia y se te pone bien complicado. Te lo digo por experiencia. Van a la juventud y lo que quieres es verlos casados y verlos, pero hay un proceso larguísimo donde tú tienes que estarte viendo con sabiduría porque tú estás gobernando tu hogar. Tienes que ser sabio porque cuando lleguen los desafíos vas a quedar en derrota como necio. Y muchos levantan las manos al cielo y le echan la culpa a Dios cuando Dios todo el tiempo estuvo tratando de llamar tu atención. ¡Hey, pon atención! Hijo, te amo. Abre la escritura. Confía en mí, cree, deshazte de tus pecados y sígueme. Y es interesante que usa la palabra sabiduría. Es importante, mi hermano, porque es la palabra gnosis. No está usando la palabra sofía, sino la palabra gnosis, lo cual implica conocimiento. ¿Qué significa esto? Que hay que aplicarse, que hay que aprender, se requiere disciplina, que no debemos permanecer ignorantes, que podemos tomar esta parte. Si bien antes de Cristo, ¿verdad? Y por nuestro trasfondo, por tu trasfondo, quizá no aprendiste nada de esto. Yo estoy entre ellos. Hoy tienes la escritura, mi hermano. Hoy tenemos la escritura y es nuestra responsabilidad aprender a ser hombres verdaderos y sabios, ¿verdad? Ahora, Pedro nos va a decir cómo debemos ser sabios, ¿verdad? Con nuestras esposas. ¿De qué manera? ¿Qué conocimiento adquirir? Y lo primero que nos dice es dando honor a la mujer. O sea, necesitamos darles honor, ¿verdad? Los maridos creyentes estamos llamados a nutrir, amar constantemente a nuestras esposas. ¿Cómo comenzamos dándoles honor, verdad? Así como ellas deben de cultivar un corazón respetuoso, una mentalidad de respeto hacia sus maridos, ¿verdad? Nosotros debemos cultivar un corazón y una mente de honra hacia ellas, ¿verdad? ¿Qué significa honra? En primer lugar dice, dando honor. Es a lo que tú otorgas, es a lo que tú concedes. Es esta palabra, significa eso. Es a lo que voluntaria e intencionalmente asignas y repartes. Darle honra a tu esposa. Y honra es la palabra griega timé, que significa dar un valor, dar una estima, una dignidad, respeto, aprecio. Y lo hacemos por gracia, ¿ok? O sea, incondicionalmente, no buscando razones. Si te pones a pensar cómo Dios nos honra a nosotros, mis hermanos. No porque tengamos algún valor, sino porque Él decide poner en nosotros, imagínate, el valor de la sangre de su Hijo Jesucristo y nos viste de dignidad. Y de la misma manera nosotros tenemos que otorgar este valor, esta estima, este aprecio, respeto, dignidad a nuestras mujeres. Y es nuestra decisión ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, no menospreciarlas, ¿verdad? Ellas son nuestro mejor equipo de trabajo. Con ellas compartimos todo. Con ellas descansamos, muchas cosas. Dios las ha provisto como un regalo y es para el gozo de ambos. Pero primero checa eso. Tienes que transformar tu entendimiento, dejar que la escritura te renueve. Este mundo no tiene idea de lo que es una mujer o un hombre. Hombres, necesitamos deshacernos de ese pensamiento machista con el que crecimos y aprender de nuestro Señor. Tienes que saber que para tu mujer no es nada fácil estar en casa, cuidar de los hijos, administrar una casa es cansado. Piensa en eso. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, mi señora, gracias por mantener nuestro hogar habitable? Gracias por mi ropa. Gracias por la comida. Gracias por cuidar a los niños. ¿Sabes que todo eso es trabajo harto? Y más si ella tiene otro trabajo fuera de la casa. Son dos cosas. Entonces, habla de esto. Cultiva honra hacia tu esposa, reconócela, agradécele, no solo con palabras, con detalles también. Involúcrate en tu hogar, involúcrate en tu casa. Eso es lo más íntimo que tienes. Es el lugar donde puedes encontrar reposo y tranquilidad y seguridad. Pero si estás diciendo, no, hombre, si es el lugar donde es pura guerra, pues ¿qué no estás haciendo? Tienes que comenzar. Ponte de rodillas. Tienes que tomar tu responsabilidad. 3 áreas, ¿te acuerdas?
3 áreas en las que el hombre provee, los que estuvimos en matrimonios, ¿verdad? Ella en primer lugar es un ser de respuesta y ella necesita ser provista en 3 áreas. Maridos, Efesios 5:25, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en primer lugar, hónrala amándola, sacrificándote por ella. Piensa en cómo Cristo se sacrificó por nosotros. Fue a la cruz del Calvario, sufrió vergüenza, humillación de lo más terrible por su iglesia. Una iglesia que no lo respetaba, una iglesia que lo rechazó, y Él dio su vida por nosotros. Y no nada más murió por su iglesia, vivió por su iglesia, vivió cuidándola, sirviéndola. Aún hoy nos ama, nos protege. Es de la misma manera en la que nosotros, hombres, manifestamos nuestra hombría, cuidando así a nuestra esposa. No seas negligente. Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? Dice Efesios 5:26, siguiente parte, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo más la debes honrar? Tomando tu responsabilidad de proveer para ella espiritualmente. Cristo nos purifica constantemente con su palabra. A ti te toca darle mantenimiento a tu esposa con la palabra de Dios. Y quizá a lo mejor la estás viendo muy chismosita, muy dramática, muy imprudente. ¿Qué esperas para no criticarla, sino para orar con ella, por ella, para llevarla a los pies de Cristo? El hombre, acuérdate lo que siempre hemos dicho, el hombre tiene la mujer que se forja. Ella tiene su responsabilidad de no ser una mujer necia, ¿verdad?, sino sabia, que escucha la escritura, que se humilla delante de Dios. Pero nosotros, hombres, ¿qué estamos haciendo para que espiritualmente nuestro hogar esté caminando? No es su responsabilidad, es tuya y es mía, y Dios nos va a pedir cuentas. Este es un concepto de matriarcado que tenemos desde nuestros países, ¿verdad? Que es un matriarcado donde la mujer es la que toma la responsabilidad, y la viejita y la abuelita y la señora abuelita y todos estos rollos, ¿no? ¿Y sabes qué nos dice este concepto falso? Que la mujer es intrínsecamente moral y espiritualmente mejor que los hombres. Está equivocado. Eso está equivocado. Dios está esperando que nosotros los hombres nos levantemos y lo representemos a Él. No es nuestra autoridad, es la autoridad de Dios. Y muchas veces piensa en eso, mi hermano. Muchas veces tu mujer está histérica porque no te estás poniendo las pilas a lo que a ti te toca. Ahora, no solamente es una cuestión espiritual, sino también emocional. Dice 1 de Pedro 3:7, hónrala como un vaso más frágil. ¿Ok? ¿Qué implica esto? No es una cuestión de inferioridad, mi hermano. No significa que la mujer sea más débil en carácter, en su inteligencia o en su espiritualidad. No es así. Significa que Dios la creó para ser protegida. Y esto sucede porque estamos manifestando así como Dios nos protege a nosotros. Mira lo que nos dice: trátalas como un vaso más frágil. ¿Qué significa eso? No que los hombres no seamos frágiles, porque también nosotros somos vasos de barro, es lo que dice la Biblia. Nosotros requerimos la ayuda de nuestro Dios. Separados de Él nada podemos hacer. Y nosotros los hombres manifestamos nuestra fragilidad de diferente manera, ¿verdad? Más bien la escondemos y hacemos ¿qué? ¿Verdad? Pero no significa que no seamos frágiles. Pero a Dios le dio una fragilidad especial para que pudiera ser cuidada, tratada como vaso de porcelana fino, de cristal cortado. ¿Sabes para qué? ¿Cuál es nuestro punto? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su excelencia. Manifestar el amor de Dios, manifestar el amor que Cristo nos tiene a nosotros, el cuidado que Dios nos da a nosotros. Acuérdense, varones, representamos la autoridad de Dios. Tenemos que hacer visible a Dios, al Dios invisible, y esta es la manera, manifestando este cuidado por nuestras esposas. Y solamente va a pasar si nosotros nos hemos entregado a Cristo, si nos hemos rendido a Él, si nuestro corazón manifiesta este carácter. Y no importa lo que haya sido en el pasado, no importa si creciste sin padres, no importa si creciste en un ambiente de violencia y descuido, Dios es capaz de transformarte y redimirte, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debemos de ver, mis hermanos. Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer
asimismo se ama. ¿Qué nos recuerda? Somos un cuerpo. Cuando nos casamos, el pacto matrimonial, nos convertimos en una sola carne, unidos física, emocional y sobre todo espiritualmente, ¿verdad? Y entonces el bien que le hacemos a nuestra esposa, nos lo hacemos a nosotros mismos. Qué triste es cuando un esposo o una esposa son lo contrario, ¿verdad? Egoístas, viendo cada uno para lo suyo. Nada que ver. Por eso no nada más nos sacrificamos por ellas, sino que las tratamos con compasión, con paciencia, las escuchamos, las abrazamos, las tratamos con ternura. ¿Te has dado cuenta cómo Cristo lo hace con nosotros? Cristo nos trata así. ¿Cuántas veces no trae consuelo a tu vida? ¿Cuántas veces no te abraza de una manera u otra? Te trae bendiciones. Dios es tierno con nosotros. Acuérdate, el modelo de hombría, ¿quién lo tiene? No es Terminator. ¿Quién tiene el modelo de hombría? Cristo. 5:29 dice, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y sabes que sí me da tristeza ver cómo a veces hombres son negligentes con sus mujeres. Las maltratan o simplemente las ignoran. Cuando después de Dios ellas son la segunda más alta prioridad. Entonces pregúntate por qué está la situación de tu matrimonio como está. Y es interesante que Pablo nos dé esta analogía del cuerpo, mi hermano, porque dice que nadie aborrece su propio cuerpo. Nos sustentamos, ¿no? Nos cuidamos, nos damos todo lo que necesitamos. Si sentimos un dolor, ay, ¿por qué me duele? Espérate, déjame checar, no será cáncer, ¿qué tendré? ¿Verdad? Si nos da frío, inmediatamente mi chamarra. Si nos da hambre, hay que comer. Si estamos preocupados, hacemos todo lo posible para estar en paz. ¿Sabes qué? La Biblia dice que de esa misma manera tienes que tratar a tu esposa, porque es tu cuerpo. Cuídala, procúrala, ayúdala, invierte tiempo en ella. Dale la palabra de Dios. Te estás haciendo un bien a ti y al final ambos van a estar anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Sabes qué significa áspero? Amargo. ¿Qué quieres? Ya estás con tus cosas otra vez. Y tus mureros no los encuentro. ¿Quién sabe dónde los dejaste? ¿Verdad? Ásperos, amargos, agrios, rasposos. ¿Y sabes cuándo surgen esta amargura? Cuando no se desechan las raíces. ¿Te acuerdas? Lo acabamos de hablar hace poco también. Cuando no hay confesión, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay contrición. ¿Se acuerdan? Las parejas no dejan de amarse, dejan de arrepentirse y perdonarse. Entonces, dar honor a su mujer es lo que hace un hombre que quiere hacer visible a Cristo en el mundo. Y es todo lo contrario a criticar, a quejarte, a exigir que tu mujer sea una fantasía que no existe, sino que decides darle valor, el peso que Dios te da a ti mismo, sin merecerlo. Y si no estás casado, comienza a entrenarte. Punto número 4. Necesitamos ver el matrimonio como un regalo del cielo, ¿verdad? Trátalas con sabiduría, hónralas, ¿verdad? Como vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabes que aquí no se está refiriendo a vida eterna? Se está refiriendo a nuestro caminar, a la vida en abundancia que recibimos al conocer a Cristo. Incluye esta relación entre un hombre y una mujer llamado matrimonio, ¿verdad? Y Pedro lo llama la gracia de la vida, un don inmerecido de parte de Dios para nosotros. Dios nos provee en el matrimonio compañerismo íntimo, una de las bendiciones más ricas de esta vida, ¿verdad? Dentro del pacto matrimonial. Y piensa en lo raro que sería esto en una cultura romana. A los hombres lo último que les importaba, ¿sabes qué? Era tener amistad con sus mujeres. No les interesaba eso. Ellos solamente esperaban que tuvieran su casa en orden y que criaran a sus hijos. Y lo que los hacía ser hombres era mantener su soberbia, su orgullo, ¿verdad? Y decir, yo soy hombre, ¿no? Pero ¿cuánta de esta cultura todavía persiste en nosotros, varones? ¿Verdad? ¿Cuánto del otro extremo feminista también ha invadido el pensamiento de la mujer? Pero eso debe cambiar. Dios nos ha dado como herencia, porque esa es la palabra, coherederas a las mujeres. Es una herencia que Dios nos ha dado para caminar en este mundo, el matrimonio. Eso significa literalmente Dios nos ha dado una porción de su gracia para ambos. Entonces, hombres, tenemos que ser sabios. Tenemos que dejar la necedad. Tenemos que dejar de invertir tanto dinero, tiempo,
esfuerzo en lo que de por sí no va a permanecer. Invitamos a nuestra esposa, mi hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nuestro matrimonio, tomar en cuenta a Dios. Lo mismo para ti, mujer. Tenemos que comenzar a valorar este regalo que Satanás quiere a toda costa corromper. Lo que Dios nos ha dado con tanto amor, pero es algo que necesitamos cultivar. ¿Cómo? Dándonos honor, ¿verdad? Ahora, cuidado, porque es la segunda prioridad. Tampoco pongas tu matrimonio como la más alta prioridad, porque ya estás poniendo también un ídolo. Pero el matrimonio es un regalo de Dios para que lo disfrutemos. Y es una herramienta de Dios para darle a conocer en el mundo, ¿verdad? Y finalmente, punto número 5. Necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios. Eso es algo básico, importantísimo. Para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo, ¿verdad? Es algo muy importante. Y esto suena tranquilo, pero no lo es, mi hermano. No entender nuestras responsabilidades, no vivir con ellas sabiamente, no darles honor, no valorar nuestro matrimonio, nos lleva a romper nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos acá no han visto oraciones respondidas? Bueno, ya tienes una buena razón. ¿Cuántas veces por vivir una vida en necedad, incredulidad, desobediencia, obstruimos la bendición de Dios para nuestras vidas? Y esta es una amenaza, mi hermano, horrible. Imagínate interrumpir las promesas de Dios, interrumpir la bendición de Dios para nosotros, para nuestras familias. Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Imagínate lo grave que es cortar ese flujo de bendición a nuestras vidas. Y checa cómo es una consecuencia gravísima, porque así nos está diciendo la importancia de manifestar este tierno cuidado hacia nuestras esposas, hacia nuestras compañeras de la gracia. Pablo escribió en 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta, hombre? ¿Dónde comienza, mi hermano? ¿Quieres un ministerio? ¿Quieres un llamado? Ya lo tienes. Comienza en tu hogar. Y eso es para nosotros los que queremos más ministerio, los que queremos alguna vez, tenemos ese llamado de pastor. Tenemos que comenzar en nuestro hogar. Es totalmente incongruente decirnos o llamarnos hombres de Dios o de fe y tener un matrimonio desastroso. No es así, no puede ser. Y solo Dios y su gracia es lo que lo puede hacer posible. Pero el Dios de gracia tiene abiertos sus brazos para nosotros, ¿no? Y si nosotros nos rendimos a Cristo, Él puede darnos esto que necesitamos. Y yo estoy de acuerdo, mis hermanos. Para un hombre incrédulo todo esto le puede sonar ridículo, aunque te voy a decir que no va a ser tan ridículo cuando comience a recoger el fruto de su necedad y incredulidad. Pero a nosotros los creyentes esto nos debe mover todos los cimientos de nuestras vidas, mis hermanos, y poner manos a la obra. Y es algo que tenemos que hacer los dos. ¿Se dan cuenta? Porque ¿quiénes no estuvieron la semana pasada de las mujeres? Bueno, pues no sé si hayan escuchado el mensaje. Por favor, escúchenlo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de ambos, no nada más del hombre, sino también de la mujer. Y ahí te dice, si tu hombre no es creyente, ¿cómo lo tienes que ganar? Pero es un esfuerzo de los dos. Dios nos sigue hablando a los hombres y a las mujeres y es para nuestra bendición, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así es como manifestamos nuestra nueva identidad, mi hermano, nuestra nueva naturaleza. El matrimonio es un regalo. Hombres y mujeres de Dios que hacen visible a Cristo en un mundo en tinieblas. Mira, y voy a terminar casi con esto. Lo que dice Pablo a Timoteo, la razón por la cual debemos mantener buena nuestra manera de vivir delante de los incrédulos. 1 Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es lo primero que necesitamos, una vida de oración, ¿verdad? Y solamente con la gracia de Dios es posible vivir este estándar y va a ser un resultado que nos va a dar comunión con Él. Y aquí voy con esto, para ti, hombre o mujer, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Por esto, mi hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese es el corazón de nuestro Dios, mi hermano. Para eso anunciamos sus virtudes. No nada más porque Él es digno, por este sentido de pérdida que Él tiene por aquellos que no le conocen, que viven todavía en desobediencia. Y nuestro matrimonio es una herramienta clave para que esto suceda. El tercer lugar donde debemos manifestar sujeción y honra. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ese es el punto, hombre. Necesitamos, porque yo me junto con ustedes, ¿verdad? Necesitamos dejar a un lado polémica, ira, orgullo, contienda, porque eso no muestra la verdadera hombría, muestra necedad. Necesitamos comenzar a ser primero y principalmente hombres de oración, como dice aquí. Limpiar tus manos de inmundicia para esas cosas que no convienen. Lo que ves, lo que escuchas, las amistades que no convienen, lo que no tienes que estar escuchando. Deja a un lado las maldades, arrepiéntete, no abraces tu pecado, deja que Dios te limpie. Y número 2, hombres, no dejemos que nuestras oraciones sean estorbadas por flojera, por negligencia o por necedad. Yo te quiero invitar el día de hoy a que demos un paso de fe y obediencia a caminar con nuestro Señor, porque Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios quiere que todos los hombres, mujeres, seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos hemos pecado y tienes que estar seguro de que tienes ese perdón de Dios, reconociendo tus maldades y reconociendo que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, y eso se va a manifestar en una vida distinta. Y este día yo quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que quisiera entregar su vida al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser tuyo? Yo quiero darte un voto de confianza, Señor, y quiero obedecer. Yo quiero entregarte mi familia, mi casa, todo lo que tengo, Señor, para que tú le des la forma que necesita. ¿Alguien quisiera hacerlo este día? Si es así, ponte de pie y vamos a pedírselo juntos al Señor. Y me gustaría, si hay alguna mujer también que quisiera, las mujeres me gustaría que se acercaran a estos hombres y oraran por ellos, por favor. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos amas, Señor. Nuestras familias, Señor, nos urge, Señor, tu presencia, Señor. Y queremos tomar esta decisión, Señor, de venir a ti, Padre mío. Y Señor, toca a cada uno de estos varones, Señor. Tócame a mí, Señor. Separados de ti, ¿qué podemos hacer, Señor? Nada. Señor Jesús, que al escuchar esto no sean nada más lindas palabras, Señor, que nos entren por un oído y nos salgan por el otro, Señor. Señor, por favor, yo te pido por los matrimonios que están en problemas, Señor, en crisis, Padre. Te pido por aquellos matrimonios que parecen no pasar nada, Señor, pero que secretamente están sembrando necedad, Padre. Señor, el conflicto llega, el conflicto viene, Señor, y yo te ruego, Padre mío, te ruego que como hombres nos levantemos, Señor, y entendamos, Padre mío, entendamos verdaderamente, Señor, que nosotros somos los protectores de nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nos has dado un privilegio, Señor. Ayúdanos a no abrazar nuestra necedad, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos a no justificarnos con nuestro pasado, Señor. Ayúdanos a sencillamente mirar a ti, mirar la cruz del Calvario, Señor. Y que nos transformes para ti, para tu gloria, Señor. Señor, te pido por aquellas mujeres que sus esposos no son creyentes, Padre. Te pido que también ellas puedan tomar la decisión de confiar en ti, esperar en ti, Señor, pacientemente, Señor, y que no esperen, Señor, un esposo para ellas, Señor, sino un hombre que se arrodille delante de ti, Señor, y se entregue a ti, Padre mío. Señor, tú lo sabes, Padre. Yo te pido por estas familias aquí representadas, Señor. Les conoces a cada uno de ellos, nos conoces, Padre. Señor, líbranos, Padre, de vivir vidas dobles, Señor, en hipocresía, Padre, con una casa hecha pedazos, Señor, zona de guerra, Señor, y viniendo a sentarnos aquí nada más, sin hacer nada al respecto.
Ayúdanos a aprender y a entender quiénes somos, Señor. Te pido por aquellos que están todavía atrapados, Señor, en alguna adicción, Señor, que puedan saber, Señor, que en ti hay libertad, Padre, que tú eres completo, pero que necesitamos creerte y confiar en ti, Señor. Por favor, Padre mío, Señor, pero necesitamos tomar pasos de obediencia, Señor, y tú nos vas a hacer responsables por lo que hemos escuchado, Padre. Bendícenos, por favor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a